Yo les comenté a algunos que iba a decir una sorpresa hoy. Y quiero empezar contándoles de un cómico español que se llamaba Gila, que muchos de ustedes conocen. No me acuerdo su nombre, ¿cómo era? Gila. Él empezó, y él fue el maestro de muchos estandapistas españoles, pero después de la cultura, de toda la cultura, porque aún en Estados Unidos veo que lo imitan, que simplemente tienen una tarima que no usan y un micrófono y hacen un discurso de algunas tonterías porque te hacen reír, y realmente algunos son extremadamente creativos siguiéndolo a él. Y él hizo uno que se hizo muy famoso, está en YouTube si lo querés ver, donde él tenía una especie de columna así de yeso con un teléfono arriba, de los teléfonos de antes, de los que se discaban, y él se ponía un casco de soldado, así como estaba vestido, tenía un casco de soldado y un teléfono, y entonces levantaba y discaba así, como se hacía antes, que se discaba. Los que no saben, pregúntenle a la abuela qué es discar el teléfono, así se marcaban los números, y entonces levantaba así y decía: hola, ¿con el enemigo? Sí. ¿Me puede pasar con el general? Bueno, que se ponga, decía, ¿se acuerdan? Siempre decía esa frase, que se ponga, como dicen en España, para que se ponga al teléfono. Entonces le decía: escúcheme, nosotros somos del enemigo. ¿A qué hora piensan atacar mañana? Dice: no, porque tenemos algunas cosas para hacer, ¿no puede ser un poco más tarde? Y entonces empezaba a reírse. Fíjense el manejo de los números que hacía. Dice: ¿y ustedes cuántos más o menos son los que van a venir a atacar? No, para saber si... No, porque si no tenemos... No sé si tenemos suficientes balas. Tendríamos que tener suficientes balas. Y así, sigue. Es desopilante, porque una cosa no tiene lógica de nada, pero tiene el tema numérico, el tema de los números ahí usados en un discurso humorístico. Yo quisiera que nosotros hoy pensáramos un poquito en los números y en su uso en la Biblia, y especialmente en el uso de Jesús respecto de las cosas del número, en las cosas que hacemos en su nombre. Espero que el mensaje me alcance para explicar lo que estoy queriendo decir ahora. El domingo pasado predicó Mariela. Predicó sobre la oración, predicó un hermoso mensaje, y yo quisiera mostrarle dos cosas que van a servirnos para todo. Gila, Mariela, nos sirven para introducirnos en el tema que yo quiero enseguida después leer en el texto bíblico acá. Mónica, ¿quieres poner la primera fotografía donde está ese informe de... La primera fotografía, haces doble clic, tuc. Mónica se fue, les aviso. Mónica se fue y... No lo encuentro ahora. Cerrá la Biblia primero. Cerrá la Biblia, que la veo. Tiene la Biblia abierta en la computadora. Arriba a la izquierda cerrás Biblia. Eco. Ahora doble clic en la fotito primera. Esta fotita yo la saqué hoy a la mañana temprano de mi computadora. La próxima, ese es el puente nuevo acá en Carlos Paz. La próxima fotito de ahí es la próxima fotito. Ahí mismo está, ahí está. Yo quiero que ustedes miren esto. Por el tema del manejo de los números, miren los números que están ahí. Ese es la carátula del video, después va a aparecer ahí, va a aparecer Mariela, está el culto entero, pero este es el resultado que pasó, que quizás no se vea bien desde la pantallita ahí. En el culto del domingo pasado, creo que éramos 6 acá, presentes, escuchando la predicación. ¿6? ¿Cuántos éramos? ¿6 o algo? Bien, éramos 6. Pero había 61 personas alcanzadas mientras ella predicaba acá, con 73 interacciones, que quiere decir que alguien puso un corazoncito o lo retuiteó, puso un mensajito o algo. Poné la otra foto, por favor. De hecho, había 5, no sé qué, y corazoncitos y deditos para arriba. Yo después el mensaje, como todos los domingos, el mensaje solo del culto, lo subo a YouTube. Esto es después de una semana, acá debe decir dónde. No dice cuándo, creo que lo tomé hoy a la mañana, así que esto es de hoy. En una semana hubo, aparte, gente que en YouTube, 43 personas se comieron el mensaje de ella completo, y hubo 9 interacciones, que quiere decir gente que lo retuiteó o que hizo algún comentario o puso ahí o le puso un corazoncito o lo que fuera. Ahora sí, si querés abrir tu Biblia,
llama la Biblia, esa la que está ahí, que haces, apretás así, no tenés que ojear, y entra. En Mateo capítulo 18, ahí te digo. ¿Qué pasó conmigo acá? Discúlpeme, estoy confundido acá. Acá está. 18:15. Para que vean que no les miento. Este es un problema extra con esta Biblia, de que tiene todas las palabras de Jesús en rojo. Entonces veo una mancha roja ahí y esa es mi dificultad. Voy a leer este texto, pero al leerlo quiero pedirles a ustedes que si lo van a leer también, se fijen, de hecho va a estar acá proyectado. Yo digo los números de los versículos, voy a andar salteando entre los versículos cada vez. Miren ustedes. Pero no perderlo de vuelta. Acá en lo rojo. En mi casa era más visible esto. Yo voy a leer desde el 15 hasta el 20. Mateo 18, 15 al 20. Porque este texto es el texto con el cual todos nosotros, los evangélicos, cuando hay una reunión donde hay poca gente, decimos, bueno, pero el Señor dijo, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces yo quiero esa idea, que fue de Jesús, que está en este texto, analizarla un poco para ver qué efectivamente, qué es lo que Él dijo. Porque nosotros somos muy de, qué lástima, éramos poquitos. En vez de decir, qué bueno, tuve un encuentro con el Señor, decimos, sí, lástima que éramos poquitos. Qué linda reunión, lástima que éramos poquitos. Que no te alcanza la presencia de Dios. Que si fueras vos y Él solo, estarías triste. Que si el Señor no viene con 50 guardaespaldas, vos no estás contento. Que necesitamos tener mucha plata para estar felices en la presencia de Dios. Que necesitamos estar perfectamente sanos para disfrutar de la presencia de Dios. Como Jesús en la cruz, cómo se quejaba. ¿Ves a dónde estoy yendo? ¿Vos escuchaste las quejas de Jesús en la cruz? ¿Cuáles fueron? Las quejas de Pablo y Silas, que las mencioné hace 15 días, creo, así que no hace mucho. Pablo y Silas en la cárcel en Filipo, medianoche. Lo peor de los que le podía pasar siempre para mí fue que no tenían baño. Tenían que hacer todo ahí donde estaban. Pero a la medianoche alababan al Señor, cantaban himnos. Y los profetas estuvieron profugados, tenían que correr como David porque lo iban a matar. ¿Cuáles eran sus quejas? ¿Y cuál era su experiencia? ¿Cuáles fueron sus experiencias de la comunión con Dios en medio de la prueba? Job, ¿cuándo pecó Job? Cuando lo hartaron y le estaba pasando de todo hasta que hubo un punto que él medio reventó y a Dios no le gustó eso. Y entonces lo puso en su lugar, pero después lo premió y lo bendijo, porque Job es una muestra de cómo uno puede dividir eso, de que cuántos camellos tenés, cuánta fe tenés. No es así. Y en este texto que voy a leer, lo voy a leer pidiéndoles que se fijen ahí en la pantalla atrás mío o en tu Biblia, en tu casa, las relaciones, los números. Entonces, fíjense todas las referencias numéricas que hay en estos 5 versículos. No los números, los versículos. No me hagan trampa. No vale los números de capítulo y versículo. Pero fíjense en los números. Si tu hermano peca contra ti, para aclarar mi idea porque es medio retorcida, es tu hermano es singular, que quiere decir uno. Es decir, ahí hay un número 1, pero no están nombrados con el nombre del número. Ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no, lleva contigo a 1 o 2 más, para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Esto está mandado en Levítico, que haya la solución de problemas no por una acusación de una persona, sino que tenga por lo menos 2 o 3 testigos. Si se acuerdan, para matar a Jesús, los judíos buscaron testigos.
Buscaron testigos, porque no podían condenar a una persona porque uno solo diga, este dijo tal cosa, sino que buscaron testigos que dijeron, este dijo que iba a destruir el templo de Jerusalén. Y si se niega a hacerles caso a ellos, díceselo a la iglesia. Y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Primer caso, con varios números, donde entra el número el 2 y 3, y 2 o 3 testigos respecto de una persona que peca contra otro. Miente, le roba plata o lo que fuera, bueno, una vez, 2 veces, con 2 o 3 testigos, todo a la iglesia. Si no lo quiere la iglesia, bueno, hace de cuenta que no es creyente, hay que evangelizarlo a ese. Les aseguro, dice Jesús, que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Además les digo que si 2 de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedido por mi Padre que está en el cielo. Esta es otra referencia, donde hay 2 o 3. Fíjense cuál es este caso. El caso de si hay 2 o 3 se ponen de acuerdo, Dios les va a conceder, Dios el Padre va a conceder lo que están pidiendo, les será concedido por el Padre que está en el cielo. Porque, dice Jesús, y esta es la razón, Jesús dice que esta es la razón por la cual pasa el cumplimiento de la promesa anterior, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Listo. Pregunto, ¿cuántos números encontraron? Sí, no importa porque tampoco es una prueba de matemática. Dicen que el libro de matemáticas se suicidó porque tenía muchos problemas. ¿Cuántos números encontraron? ¿Se fijaron cuánta referencia numérica hay? Hay un par que se relaciona con la congregación, el otro, el uno, el otro y así. Esas relaciones nosotros debemos manejarlas con cierto cuidado y con cierta teología, porque hay 3 cosas que yo quiero levantar de este texto. La primera es esta que ya vimos, la de los números. Estaba mandado en el Antiguo Testamento que un testimonio, para ser considerado como cierto, debía estar refrendado, de ser posible, ¿no es cierto?, por 2 o 3 testigos. Por ejemplo, hubo un accidente y un caballo atropelló a una persona y la mató, le rompió algo. El que iba a ir delante de los ancianos para decir que me pague lo que me rompió, porque el caballo de él lo traía y lo tironeaba y el caballo me pateó y me rompió todo en los floreros y entonces ahora yo quiero que me lo paguen. Y el otro decía, no, el viento los tiró. Entonces ahí había un conflicto. Para que los jueces tomaran ese testimonio por válido tenía que aparecer uno más, es decir, 2 se hace con uno más otro, 2 o 3 testigos, es decir, el que se quejaba, el querellante, que de paso saben que la palabra querella viene del latín querella, que quiere decir queja, la idea es, me quejo, me chocó el auto, me lo rompió todo, eso es una querella, que es una terminología de la justicia que usamos habitualmente todo el tiempo. Es decir, una persona que cree que fue damnificada por alguna cosa es el querellante, el que se queja, dice, me rompieron el auto. Y este vieron, y hay foto y está la cámara aparte y etcétera, 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 etcétera. El tema de los testigos. Si ustedes se fijan, no solamente que Jesús fue llevado a la cruz justamente porque le juntaron un par de testigos falsos, sino que pasó en otros casos también, donde levantaban gente que daba testimonios de dudosa certeza, pero si eran 2 o 3 valía como un documento legal en la época de Cristo. Pero si se fijan, el propio Jesús usaba este criterio de que haya varios testigos para las cosas que hacía. Por ejemplo, aquel hombre que sanó y le dijo, ¿se acuerdan del ciego que lo mandó? Dice, ve y muéstrate al sacerdote, porque el sacerdote era un testimonio especialmente valioso porque era el profesional que daba el alta de la enfermedad. Entonces lo mandó para que el sacerdote, que era el profesional, el médico, le diera el alta y dijera, sí, estás curado, gloria a Dios. Entonces Jesús lo que hacía era cumplir con la ley, porque la ley preveía, y la ley judía era realmente muy adelantada a su tiempo, el tema de la validez del testimonio. Porque a veces nosotros en el entusiasmo podemos testificar falsamente. De paso, ya que usó la palabra testificar, ¿se acuerdan
que en los 10 mandamientos hay uno de los mandamientos referido al testimonio, que dice, no darás contra tu prójimo falso testimonio. Justamente, ¿por qué? Porque tiene consecuencias. Vos podés hacer que una persona pierda su honor, pierda su buen nombre, como dice la ley nuestra, su buen nombre y honor, o pueda perder plata incluso, o pueda perder un amigo, o pueda perder un pariente. ¿Cuántas veces uno de estos chamullos sin sentido han dividido familias, parejas, iglesias, grupos de padres de la escuela, consorcistas de un edificio o lo que fuera? Entonces, primero veamos ese tema de cómo es muy importante para reforzar el testimonio la cantidad de mínimamente 2 o 3, no 500.000, sino 2 o 3. No es un testimonio, cuantos más testigos es más verdad, sino para decir que es verdad con por lo menos 2 o 3 testigos vale. ¿Se entiende la diferencia, no es cierto? Perdón. La otra cosa que quería mencionar es justamente este tema que Jesús menciona acá, que en realidad no está hablando, como nosotros usamos siempre donde están 2 o 3 reunidos, como que lo que legaliza una reunión es que sean 2 o 3. Nunca en la Biblia las reuniones de culto, de oración, administrativa, de lo que fueran, se promete que la presencia de Dios estará en ese lugar porque sean por lo menos 2 o 3. Lo que pasa es que una reunión de menos de 2 no puede haber, porque para una reunión necesitas por lo menos 2. Y 3 es el número, digamos, próximo ahí de un pequeño grupo. Pero de ninguna manera, y yo quiero enfatizar esto, de ninguna manera hay una cosa bíblica de que la iglesia tiene que tener un número mínimo para funcionar en la presencia de Dios. No, de ninguna manera. La presencia de Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, aun cuando estemos solos. Lo que pasa es que no podemos hacer una reunión solo. Vos nunca estuviste solo orando en un lugar donde no te podías juntar con otros y estuviste orando. Y entonces en esa reunión, vos que decías, uy, qué lástima que no somos 2 o 3, porque ahí está el Señor. Que no está el Señor cuando vos estás solo en tu cama o cuando estás solo caminando por el medio de la montaña, cuando estás solo en tu trabajo, cuando estás sola en la cocina, cuando estás solo en tu auto, cuando estás solo viajando, cuando estás solo en donde sea. Pasamos muchas horas de mucho tiempo solos y los cristianos oramos en esos ratos y debemos tener la certeza de que en ese caso Dios está siempre con nosotros, siempre, a menos que estemos escondidos para pecar. Ahí es donde Dios está también, pero está enojado, está entristecido, está molesto, pero estar está. Entonces, digo esto, no quiero caer en justificar, decir, nuestra iglesia somos poquitos, pero no importa, porque algún día vamos a ser muchos, cosa que creo firmemente, Elena lo acaba de afirmar, y yo también lo creo. El punto es hoy arrancamos éramos Mónica y yo, porque a la hora y como es el streaming tenemos que largar sí o sí. Y alguien puede llegar tarde por una circunstancia y ya arrancó la reunión. Bueno, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cuántos tenemos que ser ahí en la pantallita? No, la pantallita está ahí. En la pantallita en Facebook. ¿Cuántos tienen que avisarnos Facebook que somos para decir, ahora sí, ya son una reunión donde la presencia de Dios está? Dios está ahí. Y Dios está el martes a la noche en el celular de alguien que va a estar viendo este mensaje el martes a la noche. Y como ya les comenté, me da un poquito de miedo esa ciencia ficción de que alguna vez alguien va a estar escuchando estas mismas palabras mías cuando yo ya haya partido a la presencia de Dios, cosa que no está por pasar según yo por ahora, pero va a pasar y quizá un nieto mío, mi nieto me dice, che, ¿cómo era el abuelo? Buscá en YouTube, están los videos y va a ver un video, dice, hay un poquito de eco, se ve que no tenían mucha tecnología en esa época, y va a decir, este era mi abuelo. Y yo espero, querido vos, que me estás viendo en el siglo XX, ¿qué siglo viene ahora después de este? ¿El siglo qué? El próximo es el 22. El 22. Es loco, qué justo.
Quiero decirte que amo a Dios y que soy una porquería de persona, pero Cristo me salvó. Así que si vos, mi querido algo, lo que fueras mío, ¿qué? Tataranieto ya. Preguntale a tu papá o a tu abuelo que te diga. ¿Se dan cuenta cómo es loco esto de que aún la historia no es una cosa tan firme como nosotros pensamos? Nosotros pensamos en los números como cosas rígidas. Nosotros hemos sido enseñados en la escuela desde pequeño, una de las primeras cosas que aprendimos es el número, el 1 y 2 y las famosas 2 naranjas. Si Pedro tiene 2 manzanas y le damos 2 manzanas más, ¿cuántas manzanas tiene Pedro? Entonces nosotros pensamos, eso de los números, eso es determinante, esto es vital. No, la Biblia tiene otro tipo de número, el número de goma. Donde dice Dios, por ejemplo, que un recurso que podemos medir como la fuerza, por ejemplo, dice la Biblia que yo lo tomo porque tengo una enfermedad que me quita las fuerzas, se llama miastenia, y la miastenia quita las fuerzas. Bueno, hay una promesa del Señor que dice que el Señor le da fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Nunca te pasó? ¿Nunca experimentaste que el Espíritu Santo, vos estabas destruido emocionalmente o lo que fuera, y ahí tirado en el fondo del pozo, sentiste como de alguna forma el Señor te infló de vuelta, te hizo levantar, te sacó el polvo así, te hizo poner otra vez en tus pies y te sacó adelante? ¿Y qué número explica eso? Dice el Señor, les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra, quedará atado en el cielo. Y a veces, ¿sabes qué? Nosotros nos atamos solos. Y todo lo que desaten en la tierra, quedará desatado en el cielo. Además les digo que si 2 de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Toda la fe cristiana, todo el tiempo, lucha con un sustituto trucho de Satanás, como todas las cosas que hace Dios. Si ustedes se fijan, Dios ha hecho cosas y sigue haciendo cosas, y Satanás tiene para cada cosa buena que hace Dios una copia trucha. Es decir, es una copia parecida en algo y que se te puede meter como algo genuino, pero que en realidad es más barata, es de plástico, es una porquería, se rompe, no dura nada, no es genuina. Todo el tiempo el diablo hace eso. Y una de las cosas que el diablo ha provisto para el poder y la obra de Dios y de los milagros de Dios es el milagro trucho, la magia. Es decir, en vez de buscar la voluntad de Dios sobre tal cosa, con una respuesta sorprendente y milagrosa, transnatural, el diablo te dice, para lograr eso tenés que hacer tal y cual cosa. Por ejemplo, mañana muchas personas, y espero que vos no seas una de ellas, va a estar tomando sorbitos de caña con ruda. Creen que deben tomar el primer día de agosto caña con ruda, convidándole a la Pachamama caña con ruda, que se prepara 15 días antes, todo esto, la ruda macho, eso es magia pura. Y entonces toman ese alcohol y tienen que volcarlo en la tierra y ofrendarle a la Pachamama algunas cosas más que le gusta. La vida de la Pachamama, te digo, es una vida muy insana porque le gusta el alcohol, las drogas y el cigarrillo. Bueno, le ponen eso así, hay mucha gente que lo hace. Incluso me contaron, pero yo después lo vi prácticamente en directo, en el norte, en Jujuy, que aún personas muy cultas como médicos, por ejemplo, una persona que ha estudiado, que conoce la naturaleza, cuando toman café, por ejemplo, y a veces están tomando café y disimuladamente meten la mano en la taza como que están sacando una basurita y la tiran al piso, y eso en su corazón están ofrendando a la Pachamama, con la idea de que la tierra es como una gran mujer que pare sus hijos y sus productos y a la que la tenemos que comer. Paganismo puro. Siempre ha habido. No se va del todo el paganismo. Entonces mañana, entre chistes y risotadas, vamos a estar probablemente en la oportunidad de tomar una
copita de la Pachamama. Yo te planteo lo que me parece a mí que tenés que hacer. Si tenés oportunidad, por supuesto, no tomar y no tomar creyendo en la Pachamama. Si vos estás pensando, no, pero es un fenómeno cultural, como la escuela que está acá enfrente, tuvo un escándalo bastante grande porque como una actividad extracurricular hicieron un año un homenaje a la Pachamama para los chicos de la escuela, para que ellos vean cómo es nuestra cultura de nuestros ancestros, practicando un culto pagano, porque eso es lo que es. Bueno, si podés zafar, zafá. Si tenés un amigo y todo, decirle, no seas tonto, no. Después cuando te hablan de creer en Dios, y no, lo que pasa es que hay tantas religiones que no saben quién creer. Te hablan de la Pachamama y te dan, y caes como un chorlito. ¿Por qué uno es tan tonto? Por el pecado que no nos ayuda en ninguna manera a entender aún cómo es la realidad, y nos hace creer en ideas mágicas. Entonces, ¿se pueden tener ideas mágicas dentro de la fe cristiana? Sí, totalmente. Palabras mágicas, personas mágicas. No, si te ora tiene. Y hay personas que efectivamente Dios le da esa capacidad de regalar a través de Él, de sus manos, de cosas, sanidades y otro tipo de milagros maravillosos de Dios, que son característicos en la Biblia por otro lado, y es lo que justamente Jesús dice. Si 2 o 3 de ustedes se ponen de acuerdo en algo, el Padre Celestial se los va a dar. La pregunta es, ¿siempre y en todo caso el Señor lo va a dar? La respuesta es no, siempre y en todo caso no, porque si no, no tendría voluntad. Lo único que sería es un recurso. La magia es de ese tipo de recurso, donde yo aprieto tal botón y se produce tal efecto. Entonces la persona que está acostumbrada a la magia, mira así y dice, aprieto acá y se produce tal magia. Entonces va y se relaciona con Dios y busca, a ver qué botón tengo que tocar para que Dios haga lo que yo quiero. Ahí hay un problema. Y el problema ese es, ¿quién es Dios? Porque el que da la orden, ese es Dios. Es como tener un chiquito, un bebé en la casa. ¿Quién determina dónde duerme el chiquito? Si determina el chiquito, en realidad el chiquito está funcionando como de padre. Porque él necesita un padre que lo ordene a él, porque está en una condición superior por causa de la experiencia. Pero si el chiquito que no tiene experiencia maneja ese gigantesco botón, entonces se han invertido los roles y hay muchos creyentes en serio que buscan, hay libros escritos sobre cómo podés encontrar alguna magia que produce efectos haciendo cosas como alabar al Señor. Entonces vos fijate que es parecido a esto de ofrecerle cigarrillo a la Pachamama, alabar a Dios para que consiga estas cosas que hemos estado compartiendo que el Señor da y bendice por su sola gracia. Porque Él da estas cosas, dice la Biblia, abundantemente y sin medida. Y Él da todo el tiempo. Y entonces hay que animarse a pedir y hay que animarse a tener una vida que deja de tener miedo de que Dios me dé algo que yo no quiero. Sino a animarme y a compartir con otras personas y decir, che, oren por mí. Para que orando podamos juntos buscar la voluntad de Dios y ver las cosas que Dios ha hecho con nosotros, porque después de todo, y este es el tercer y último punto, la cosa que Cristo prometió es que Él está ahí en medio de ellos. Básicamente, cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo en algo, pero también cuando están congregados. La palabra congregado viene de un verbo en griego que quiere decir sunagogeo, del cual viene el nombre de la sinagoga. En el lugar de reunión, del paso las iglesias evangélicas tienen una estructura física muy parecida a la sinagoga. Es decir, un lugar donde vos venís, te sentás, o si es chiquito estás parado, se lee la Biblia, se da una explicación, se cantan alabanzas, eventualmente se juntan ofrendas y ese tipo de cosas. El verbo sunagoge en griego quiere decir juntamente llevar. Agogeo es el verbo, se me escapa la palabra ahora, cuando una persona es demagogo, ahí está, el sustantivo demagogo, la persona demagoga, quiere decir que mueve y lleva, que conduce al pueblo. Demagogo, demos,
Y agogeo es el verbo este. Ahora, aquí, sunagogeo quiere decir un lugar donde se juntan gente. ¿Por qué se juntan? Porque tienen un motivo. No es de casualidad que están juntados ahí, en ese lugar. Y lo que dice Jesús es, en ese lugar donde están juntados, en dirección hacia mí, les aseguro, yo estoy en medio de ellos. Yo también estoy junto ahí. Está acá en el culto. Estaba antes de que nosotros llegáramos, a ver cómo lo digo. No, ya dije una macana. No quiero decir que Dios estaba acá y hasta que no entramos, Él no estaba. Pero a lo que quiero decir es, si no hubieran llegado ninguno y hubiéramos quedado Mónica y yo acá, hubiéramos tenido el culto igual. En parte porque hay gente que está ahí mirando atrás de la camarita, y en parte porque aunque estuviéramos nosotros los dos solos, ya hemos estado solos. Y Dios estaría con nosotros, porque habría 2 o 3. ¿Quién es el tercero? El que es el primero. Es la persona de Dios que está siempre con nosotros y que no es la que habilita por número un culto, sino que habilita por estar congregados con. Y yo quiero poner un foco en eso, como este es el tercer punto, sobre eso de estar congregado. ¿Cómo es estar congregado? ¿Qué quiere decir estar congregado? Quiere decir estar juntos en alguna circunstancia por algún motivo. ¿Está bien la definición, más o menos? Pensemos un segundito en estar congregados por algún motivo. Siempre uno está congregado por algún motivo, aunque más no sea, es que nos caímos todos al pozo y estamos en este pozo porque nos hemos caído al pozo. Fue sin querer, fue involuntario, fue una desgracia, pero hay un motivo. El motivo es que nos caímos a este pozo y estamos acá. Hay un videíto muy gracioso en YouTube de unos chiquitos del tamaño ya, que están saltando en una terraza arriba de un techo de chapa, no sé si lo han visto, y dicen, esto se va a descontrolar, y saltan, pum, 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 se rompe y cae todo para abajo. Bueno, están ahí abajo, quedaron todos congregados, estaban todos desparramados, pero todos caídos. ¿Por qué? Porque se rompió el techo donde estaban saltando y se cayeron todos y no se mató ninguno porque Dios es grande. ¿Pero tenían un motivo? Sí, tenían un motivo. Ahora, también puedo yo congregarme en un lugar donde yo voy porque quiero ir. Y ese es mi motivo. Yo voy al cine porque quiero ver una película. Yo voy al supermercado porque quiero comprar algo. Yo voy a visitar al médico y tengo una entrevista muy formal, donde me anotaron, donde me dicen tal día, a tal hora, trae este papel que te lo sellan y que esto y que el otro. Y ese es el motivo de esa ocasión, de esa reunión. Es un motivo de salud, por ejemplo. Ahora, más filoso todavía es el lugar donde se congrega alguien. ¿Qué lugar es? Bueno, en el caso de las reuniones, un templo, o en su defecto un local alquilado, o un cine alquilado, o una casa de familia, o un lugar abajo de un árbol, o en algún lugar. Bien, está correcto, ¿no es cierto? Hasta ahí vamos bien. Lugar puede ser un lugar físico cualquiera. Puede ser un lugar que no sea físico en el sentido de que esté ubicado en una latitud y en una longitud terrestre física. ¿Pensaste en eso? ¿Se puede tener un encuentro con una persona que está en otro lado, pero que está en el mismo lado en un sentido, por ejemplo, en una sesión de Skype, o que está hablando por teléfono con alguien? ¿Es real cuando yo hablo con una persona que está en Estados Unidos y hablo con él por teléfono? ¿Es real esa conversación? ¿Ese encuentro es real? ¿Es 100% real o es 90% real? ¿Te das cuenta de dónde voy? ¿Qué tan real es ese encuentro? Cuando yo me encuentro con Cristo porque está en un lugar físico, o me encuentro con Cristo en un lugar que llama la Biblia lugares espirituales, lugares celestiales. Yo nunca estuve en un lugar físico con Cristo. Siempre estoy en un lugar físico, eso sí, y que con el paso de los años he ocupado más espacio del que ocupaba cuando era flaquito.
pero mi encuentro con Cristo desde la primera vez siempre ha sido espiritual. ¿Puedo yo tener un encuentro con una persona que no sea Cristo en un sentido espiritual, no físico? Mirá, vos podés leer un escrito que dejó una persona querida tuya. Yo leí mensaje de mi papá, de mi mamá, de mi abuelo, leí una vez uno, y me resultaba familiar la letra del abuelo. Era un apunte que él usó para predicar en un par de lados. Las ideas me resultaron conocidas. Y tuve un encuentro con mi abuelo, que ya murió desde hace muchos años, a través de leer una carta vieja que él dejó escrita. Con mamá es más fuerte también, es la letra de mamá, es la forma de escribir de ella, así pensaba mamá. Era un apunte sobre un mensaje que ella, yo sé que lo creía firmemente. Tuve un encuentro con mi mamá, decís, no, es una cosa romántica, no fue real. A mí me vas a decir que no fue real. Vos nunca tuviste un encuentro de ese tipo, y si yo te lo discuto y te digo, no fue real. Vos me dirías que no es real. Ya sé que estamos al borde de que hay gente que tiene alucinaciones y dice, es real, yo hablo con los extraterrestres. Estamos siempre cerca de la locura nosotros. Tenemos que tener cuidado con eso, porque la misma Biblia dice que el Evangelio es locura. Y es una locura que incluye esto, de que uno, en vez de estar pensando, esa iglesia que arrancaron ahí, el anexo, la misión de la iglesia de Vialet, ¿en qué estaba pensando cuando se les ocurrió arrancar con una iglesia ahí? Si no va nadie. Mira, primero no digas nadie porque me estás ofendiendo. A mí no me gustaría que me digan, él es el pastor de la iglesia donde no va nadie. ¿Y yo que estoy pintado? ¿Que soy verdurita? ¿Mi esposa qué es? ¿Te das cuenta dónde estoy llegando? ¿Te das cuenta dónde me trae todo lo que estuvimos? Una cosa que yo concluí el domingo pasado es que Mariela es más popular que yo. Lo tengo que reconocer. Están los números, estaban ahí, y está la interpretación. Entonces a mí me consoló esta semana creer que aunque la gente la quiere más a ella, es porque es más demagoga, es decir, que conduce al pueblo. Miren, yo me he comunicado con gente y les pido que estén orando porque esta semana pienso lanzar un videíto que más o menos se va a llamar así, en las publicidades pagas de Facebook que hemos usado. Después, por el invierno, yo dejé de hacer eso, pero voy a volver a eso, porque eso nos puso en contacto con mucha gente. Ahora mismo hay gente que está pasando cosas terribles y estamos orando por ellas, que salieron de esos grupos. Una señora que esta semana pedí oración por ella y les pido por su nieta, una chica grande ya. La nieta está internada por adicción al juego y ha clavado a la familia, al papá, en más de 3 millones de pesos. Los prestamistas les caen a la casa para exigirles que les paguen. Gente común, de trabajo como nosotros, ha estafado. Es increíble que gente le presta. A mí no me presta nadie plata. Le han prestado plata hasta juntar esa bola de nieve de 3 millones de pesos que ahora la familia no saben cómo hacer y ella está arrepentida, ya destruyó su familia, ya el marido dijo no sigo más con ella porque es así, no va a cambiar nunca. Es una tragedia eso. Y estamos orando por eso. ¿Por qué? Bueno, justamente porque aún en las cosas más graves, los creyentes sabemos que Dios va a hacer algo y que Dios puede bendecir y decir, pero el problema es muy grande. Otra vez, tema numérico. Los números, ya sé que dicen que una persona adicta al juego, adicta a las drogas, tiene muy pocas posibilidades de recuperación. Pero yo también he escuchado números por ejemplo, de la cárcel. De los que salen de la cárcel, los que se recuperan a una vida, digamos, como se llamaba antes, normal, trabajo, vida familiar, etcétera, son muy pocos. Pero
de los que se recuperan en la cárcel o de los tratamientos de droga, los que han tenido una conversión a Cristo tienen números notablemente superiores y distintos en las estadísticas a los que no han tenido contacto con Cristo en estas cosas. Yo esta semana voy a estar publicando un videito, les pido que estén orando, por consejos de personas que están sabiendo de esto, un videito que diga más o menos algo como: así que estás queriendo matarte, sobre el tema del suicidio, ¿has pensado matarte? Bien, y voy a tratar de un tema tan extremadamente delicado como ese, de llegar. Ayer nomás, en la reunión de pastores, hubo un pastor que nos visitó de Río Tercero. Él era político, estaba andando muy bien en la política, pero estaba demolida su familia, su vida, y empezó a pensar cómo matarse. No se animaba, no se decidía por un método u otro, hasta que un día se encontró con un pastor viejo, que lo recibió, y cuando él le dijo todos los líos en que se había metido, el pastor le dio un abrazo, y después oró por él, y él se convirtió, y ahora él testifica de eso, porque él dice: me dio un abrazo. En vez de decirle: no, nene, vos tenés que cambiar, mirá la vida que llevás, simplemente dice: me abrazó. Nadie me abrazaba a mí, me disparaban todos. Él me abrazó y conocí a Cristo y mi vida cambió. Y yo quiero que alguna persona que ha pensado ya cómo va a hacer para matarse, que hay mucha gente, busquen, si ustedes quieren saber esto de, no el número, pero saber qué tanto interés hay, busquen, pongan en el buscador de Google, pongan ¿cómo suicidarme? Solamente eso pongan. Y vieron que Google, cuando vos pones una búsqueda y pones un espacio como para seguir poniendo palabras, te tira una lista. Por ejemplo, cómo suicidarse sin dolor, cómo suicidarse. Te va a asombrar la lista que hay. Y si tenés acceso a una página, a un servicio que tiene Google, que se llama Google, no me acuerdo si es el AdSense o algo, pero vas a encontrar ahí donde tenés estadísticas por país, por mes. Vas a poder saber cuántas personas han estado buscando en el Internet cómo matarse sin sufrir, cómo suicidarse fácil, cómo suicidarse que parezca un accidente. ¿Por qué? Porque el diablo efectivamente está demoliendo vidas todo el tiempo. Entonces, el punto es, si nosotros, con el milagro de la palabra de Dios, podemos abrazar a una persona, ¿qué vamos a decir? Bueno, pero abrazaste a una sola persona. ¿No valió la pena? Cuando Cristo dijo: cualquiera de ustedes que le dé un vaso de agua a uno de estos pequeñitos, en mi nombre, dijo Cristo: de cierto a mí lo hizo. Fíjense ustedes la ligazón con esta idea que él tenía acá también, de que él se ofrece, se para así, Jesús dice: sí, acá estoy yo, estoy a tu disposición. Yo, cuando vos le des un vaso de agua a alguien, hacé de cuenta que me lo diste a mí, porque yo voy a estar ahí diciendo: oh, gracias, estaba muerto de sed. Que cuando vos abrazás a una persona, así que la persona se da vuelta y no la ves nunca más, vos le has dado a Cristo, y a Cristo podés verlo otra vez. Y yo quiero desafiarte, justamente por eso todos esos anuncios que yo hago más temprano, anotate en el grupo de la iglesia. Yo sé que tenemos muchos grupos, pero quizá hay grupos que vale la pena hacerse el tonto y no leerlos. Pero un grupo en la iglesia donde alguien aparezca un día y diga: oren por mí porque estoy asustado. Esa persona, si vos orás por él, va a pensar, va a sentir que Cristo está orando por él. Y entonces eso no tiene precio. Entonces puedo decir: sí, pero eran 3 o 4. ¿Qué me importa? Si yo estoy con mi persona amada, no me importa cuántos sean. Al contrario, a veces cuando son muchos, capaz que molestan. Preferiría estar solo, vos y yo. Solo vos y yo, Señor. Solo vos y yo. En la montaña, allá. En una situación adversa, pero siempre contigo, siempre contigo. Cierro con este testimonio. Daniel de Simone, que espero que esté escuchando bien ahora, murió la mamá de él, por la cual orábamos los otros días, pero no me vengan con oraron y se murió. Yo entiendo la dificultad de comprender qué es lo que estoy diciendo
y celebrando y agradeciéndole a Dios. Esta era una viejita que predicó en la cárcel muchos años, la esposa de Don de Simone, que también lo hacía, era predicador así al estilo de los hermanos libres, ¿no? Como laicos muy consagrados. Y estábamos orando por ella porque tenía altas y bajos. ¿Se acuerdan que el último motivo de oración se había deshidratado? Bueno, fue el médico, la hidrataron todo y se recuperó otra vez unos días, pero ya tenía 93 años y estaba muy deteriorada. El otro día que probamos el encuentro de oración y era Daniel, ella y yo, oramos por eso y oramos por la mamá de él y todo. Eso fue un lunes. Y al fin de esa semana, ella partió. ¿Saben cómo falleció? ¿Saben cómo falleció? Estaban en la cama porque la fueron a visitar. Ella había tenido unas palabras. La viejita era picante, yo mandaba la miércoles a todo enseguida. Y estaban ahí en la cama la viejita, y gracias por venir, qué lindo. Le pidió perdón, dijo, ay, discúlpame, yo me acuerdo la vez que te dije eso, perdoname. No hay problema. Perdón, yo te perdono, nos perdonamos, todos perdonados, qué lindo, qué lindo. Yo la verdad que quiero ir con el Señor, ya estoy cansada, ¿qué voy a hacer acá? No, mami, dale, un poquito más. Tenían un proyecto de que la viejita podía hacer un video diciéndole, si vos estás preso, te digo esto, yo que fui muchos años a la cárcel, de hacer tal y cual cosa. Bueno, y después de eso, cerró los ojos y se quedó así como dormida, y efectivamente pasó las manos del Señor rodeada con sus seres queridos ahí, bien, alto ahí. ¿Qué más le podrías haber pedido a Dios para que la muerte de Ñata fuera diferente? Se fue sin sufrir, se fue rodeada del afecto de sus seres queridos, se fue con una imagen impecable, aunque era medio brava. De todas maneras el Señor la levantó de esas vergüenzas y predominó la idea de la generosidad, de ir a compartir a la cárcel, que es un ambiente duro, el Evangelio. ¿Hay una respuesta mejor? Y en esa ecuación, y en esa cama, ¿no estaba el Señor? Vamos a orar. Nos ponemos en pie para orar y nos despedimos así. Hoy nos pasamos del horario de siempre, de la horita, como tenemos tanto margen. Amado Padre Celestial, sabemos que si alguna inquietud nace en nuestro corazón, si hay alguna cosa digna de esfuerzo, es porque antes estuvo en tu corazón y vos bendecís todo lo que hacemos según tu arquitectura, según tu planificación, según tus deseos. Por eso venimos delante tuyo como iglesia, pero también como individuos, como familias, como pueblo, a pedirte que vos estés especialmente redoblando ese deseo de estar congregados en tu nombre. Aunque sea a través del medio que sea, porque tampoco queremos llegar a decir, bueno, hemos llegado hasta por teléfono o por una camarita. ¿Quién sabe de aquí en adelante la tecnología, qué tipo de sinagogas nos va a presentar donde nos podamos juntar para adorarte y para tener comunión los unos con los otros? Esas tecnologías que vendrán, las bendecimos en tu nombre, si es que así te parece que ocurra. Y mientras tanto, cada día te rogamos que vos bendigas tu iglesia, sobre la cual las puertas del infierno no prevalecerán, no prevalecerán, no prevalecerán. En el nombre de Jesús. Amén.